Estamos presentando Amanecer Deportivo. Hoy es el primer programa en domingo de este año de Amanecer Deportivo. Y me permití invitar a un amigo de la casa, Andrés Carrera, psicólogo, porque mucha gente cree que es un año más, un día más. Yo digo más bien lo contrario, es un nuevo día, una nueva oportunidad. No es un más, sino es un nuevo. Y a Andrés le quiero dar la cordial bienvenida, deseándole lo mejor para él, su familia, en este 2017. ¿Cómo tenemos que recibir a este 2017? Andrés, bienvenido, buen día. Gracias Pablo, gracias a los radioescuchas y también un feliz año. Sabes que lo más hermoso que uno puede hacer es aprender a cerrar ciclos, dejar el 2016 con las experiencias malas, con las experiencias negativas, con las personas que perdimos, con las personas que en algún momento discutimos, porque tenemos un poco esa mala costumbre de traer los problemas del 2012, 2013, 2014, 2015, y como tú decías, a veces nosotros no valoramos que tenemos la oportunidad de llegar al 2017. Hay gente que falleció en el 2016 y tuvo la ilusión de llegar al 2017 y no pudo. Pero nosotros no valoramos el día a día, no valoramos el respirar. Ni siquiera a veces sabemos los problemas que de una u otra forma nos generan desequilibrios. La gente que a veces tiene una mala costumbre también de ponerse muchas cosas para el año. Entonces se pone 5, 6, 7, 8 proyectos y en marzo, en abril no le sale ni el primer proyecto y ya se frustra, ya siente que el año le está tratando mal. O como decía, traer problemas del 2016 o situaciones negativas del 2016 en donde lastimosamente solo la queja va a estar en su cerebro y por ende la percepción cognitiva va a estar negativa. La gente a veces tiene una posición inconsciente de verle al mundo solo llena de problemas, de verle al mundo llena de dificultades. Nadie dice que tiene la vida difícil, pero nosotros tenemos la obligación sobre todo de buscar el lado positivo de las cosas. Pero está bonito en teoría. ¿Cómo podemos decir a la gente que en el 2016 se quedó sin trabajo? Cierra el libro y vive el nuevo presente. Sabes que a veces es una nueva oportunidad, porque cuando las personas están en el trabajo a veces se quejan o trabajan con mala gana, siempre pensando en lo que no tienen. Mira, yo hago un ejemplo: cuando tú eres cajero, cuando tú eres vendedor, tal vez eres excelente cajero, tal vez eres un excelente vendedor, pero quieres ser supervisor o quieres ser gerente. Te suben de supervisor y no pudiste, te suben de gerente y no pudiste. Te das cuenta que de vendedor tal vez era la capacidad que tenías para desarrollar tus habilidades. A veces nosotros creamos necesidades en la cabeza que son imaginarias. Yo sé que el tema económico tal vez de ser supervisor o de ser gerente le llamaría la atención a cualquier persona, pero si tú eres consciente que de vendedor te alcanza para lo necesario, tal vez explotas esa potencialidad de vendedor o de cajero. Otra cosa que nos desequilibra a los seres humanos: competimos. Los seres humanos vivimos compitiendo para saber quién es el mejor, para saber quién es más bueno, para saber quién es más malo, y esa competencia nos frustra. Pero la competencia no es importante, por ejemplo, en la parte profesional, sí. Ya. En la parte personal, no. Porque tú quieres ser el mejor psicólogo, sí, que te reconozca a todo el mundo. Claro, pero no sé si te enfermes por ser el mejor psicólogo. No me enfermo, claro. A eso voy, claro. Cuando tú le diferencias a la parte profesional con la parte personal le dejas un poco más libre de paradigmas, un poco más libre de limitaciones, porque la parte personal aceptas una equivocación como un aprendizaje, o aceptas que también tienes derecho a equivocarte. Mira, ahora desde las neurociencias nosotros estamos estudiando los 3 cerebros que tiene el ser humano, que es el reptiliano, el límbico y el neocórtex, la razón, el instinto y la emoción. Y hay muchas veces personas que se sienten buenas personas criticando, juzgando, hablando mal de las personas, y no se dan cuenta de que todos en ese ciclo podemos llegar a ser malos, podemos llegar a mentir, podemos llegar a criticar, podemos llegar a sentir ira, a sentir odio. ¿Por qué? Porque todos estamos creados de la misma manera. ¿Y qué puedo hacer en nuestra profesión? Nosotros tenemos que criticar, tenemos que analizar, obviamente en aspecto positivo. En aspecto positivo, pero la idea es que eso no te desequilibre. Recibir una crítica positiva o recibir una crítica negativa depende de ti cómo la tomas. Hay gente que se estresa, hay gente que se escandaliza cuando le critican. Entonces te das cuenta que es esa gente que no está aceptando su lado negativo, porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pablo, habrá gente que diga, bueno, Andrés como psicólogo es bueno, Andrés como psicólogo es malo, pero no dejo que me afecte, porque si yo viviera mucho de lo que dice la gente, viviera para lo que dice la gente, para lo que me exige la gente. Pues esa crítica que te dicen,
si tú eres muy honesto, muy serio, como yo digo, el mejor consejero es la almohada, y tú de reflexionas y dices, sí es verdad, pero no me gusta que me digan. Claro, pero no dejas que te desequilibre. O sea, aceptas que tal vez para esa persona puede ser malo. O aceptas que tal vez para esa persona pueda que lo que tú dices no es tan creíble. La idea de equilibrio es que tú puedas manejar tus ideas a ideas positivas o a las que no te desequilibren. Si a mí me dan una crítica destructiva, yo tengo la opción de estresarme o aceptar que tal vez para esa persona estoy equivocado. Porque nadie es moneda de oro para caer bien a todo el mundo. Pero si tú este 2016 las críticas constructivas y destructivas las manejas desde un estado emocional un poco más amplio, en donde una crítica destructiva tal vez acéptala porque no somos perfectos, no tenemos el derecho tampoco de vivir a la razón de los demás. Más bien te puede ayudar. Te puede ayudar para a crecer, cambiar, a evolucionar, pero no quedarme en que me dijo malo o es que me dijo mentiroso, porque tal vez y para esa persona lo soy. Así. ¿Cuál es el problema? Y lo será siempre. Claro, pero ¿quién se equilibra? Yo vivo en equilibrio porque acepto que tal vez para un grupo puedo ser malo, para otro grupo puedo ser bueno. Si puedo concentrarme en el grupo que ve mi parte buena, pues mejor para mí. Pero de la gente mala, pues igual aprendo a no ser como ellos o como tú decías, a hacer también o a escuchar sus críticas destructivas porque por algo las dicen. Por algo las dicen. Cuando el río suena es porque piedras trae. Ahora le pregunto a Andrés Carrera, psicólogo que está con nosotros. Dice, uno debe dejar cerrado el pasado. En este caso, no es un año más. Yo siempre digo, no es un año más. Hay ciclos en la vida, el día, la noche, los años. Y este es un nuevo amanecer, un nuevo año. Gente que está enferma. Hace pocos minutos llamó un señor, derramó lágrimas al aire, señalando que a él le había perdido una pierna y que él lo que quiere es morir. ¿Para qué quiere vivir? Así él despidió el año y recibió el 2017. ¿Qué decir a esa gente que está con esos avatares? Gente que de pronto en los últimos meses o en el año recibieron la noticia de que están con una enfermedad que de pronto puede ser hasta terminar. ¿Cómo un psicólogo le puede decir, vive la vida? No le puedes decir, pero que valore la vida sí. Porque, mira, yo siempre digo, el ejemplo que tú me pones, el señor antes de perder la pierna, ¿de qué se quejaba? ¿Qué se estresaba? ¿O qué le parecía negativo? Pablo, en la vida nosotros a veces nos amargamos por cosas insensatas. Tú puedes encontrar en la calle gente que no tiene piernas, gente que no tiene brazos, que a veces tiene mejor actitud que gente que tiene todo. Y a este señor tal vez viene el proceso, obviamente, de 120 días para que el patrón de conducta salga, acepte la pérdida de pierna, pero también es la autovaloración de cuando uno está caído, Pablo, cuando uno está destrozado, se permite que le ayuden. Se permite que le abracen, que le aconsejen. No seas soberbio. No seas soberbio. Tú cuando estás sano, lástima. Claro, tú cuando estás sano, o tú cuando tienes todo el ego, la soberbia y el orgullo, no dejas que nadie te ayude. No dejas que nadie te diga nada. Tú cuando tienes una crisis, tienes un problema, tú cuando estás triste, permites que alguien te aconseje. Sea tu papá, tu mamá, tu amigo, permites que alguien te motive. Y ahí es cuando tú te das cuenta de que si tu vida llega a tener una crisis es para valorar todos los que pueden estar contigo. Punto positivo de la crisis. Hoy valoro más mi otra pierna. Hoy valoro más mis brazos. Hoy valoro más tal vez la mente porque muchas incapacidades están en la cabeza. Yo conozco mucha gente, Pablo, realmente que literalmente cuando hablamos nosotros de estados de vidas en excelente, muy bueno, malo, terrible, no tiene piernas, no tiene brazos, tiene SIDA, tiene cáncer. Y son personas que, como tú dices, valoran todos los días porque luchan todos los días por no morirse. Luchan todos los días por no perder la vida y al día le ponen el 100% de la capacidad. Personas que están sanas viven preocupadas por lo que hicieron antes o por lo que harán mañana. Y ahí es cuando el cerebro se desconcentra en cosas que no están bien. Porque mañana uno no sabe, Pablo. Claro. Uno puede organizar el día de mañana de la perfección. Te atrasas o te adelantas un minuto, todo salió de tu descuadre. Igual el pasado, por más irónico, feo o negativo que sea, no puedes cambiarlo. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Aceptar. Porque cuando tú no aceptas, entras en un estado de frustración, de queja. Y esa queja sale de tu boca, tú escuchas, tu cerebro programa y se descuadra la vida. Se descuadra. Aceptar es una palabra que parece tan fácil para quien no ha sufrido. Padres que han perdido a sus hijos,
Yo digo que es la cosa más terrible, porque yo he escuchado aquí, han llamado, mi mamá se murió hace 2 años y no sé todavía salir de este tema. Digo, bueno, la mamá es mamá, papá también, hermanos. Claro. Lo de los hijos es lo más grave. ¿Cómo ver personas que, a pesar del tiempo que ha transcurrido, no aceptan que ese ser entrañable, ese ser que estuvo en su vientre, se fue? Sabes que la pérdida de hijos, y tengo que decirlo, que yo no lo puedo comprender, lo voy a tratar de entender, porque comprender es pasar la vivencia. Claro, entender es aconsejar de lejos. Es duro, Pablo, pero cuando tú le pones un amplio tema positivo, visualizas el momento que se llevó. Fueron 5 años, 7 años, 15 años, se murió adolescente, se murió joven. ¿Qué cambió en mi vida? ¿Qué cambió en mi vida? Obviamente mi vida se hizo triste, obviamente mi vida ha sido compleja, pero ¿a quién estoy valorando? ¿A los que siguen vivos o sigo penando por el que está muerto? Hay un tema holístico y también desde una línea espiritual en donde la gente cuando se muere más joven es porque ya hizo su ciclo. Tú puedes decir, se murió de 15 años, qué poca vida, no. ¿Quién quita que él en sus 15 años hizo todo lo que tenía que hacer? ¿Quién quita que sus 15 años les enseñó a los papás que tal vez era un poco más liberal, que no se preocupaba mucho? ¿Quién quita que en sus 10 años o en sus 3 años, cuando se mueren niños, les enseñó que un niño simplemente disfruta la vida? Un niño no se preocupa. Un niño vive positivo, un niño vive feliz con una caja, un niño vive feliz con una funda. Y por más negativo que sea la experiencia de perder un hijo, tienes la obligación de tratar de aceptar y levantarte. ¿Por qué? Porque si tú piensas que ese hijo, después de transformado, está visualizando cómo tú estás penando, va a ser también una transformación que se queda cohibida. ¿Y cómo ayudar a estas personas? Porque en teoría es fácil, ¿no? Pero en teoría es fácil. Claro, en teoría es fácil. ¿Cómo aceptar que mi hija o mi hijo en 20, 30 o 40 años cumpliera su ciclo de vida? Y que yo no debería llorarle, sino disfrutar, gozar de lo que hizo en ese corto o largo tiempo de existencia. Sabes que yo sí permito que lloren. Yo sí les digo que deben llorarles. O sea, ¿pero toda la vida? Claro, no, 3 meses, 2 meses, un mes, claro, que sea también el desahogo de la pena, que es natural, de luto, que es natural, pero valorando a los que se quedan vivos. Valorando a los que se quedan vivos. Tú te das cuenta, y a veces es irónico, Pablo, pero pasa en las parejas, cuando no tienen hijos, por lo general fluyen, están bien, disfrutan. Cuando viene un hijo, comienzan las discusiones y las peleas por quién le cría mejor, por quién tiene mejor cultura, por quién tiene mejor rectitud con el hijo. Entonces te das cuenta que cuando Dios en algún momento elige quitarte un hijo es para que tal vez valores todo lo que estás desconcentrando en tu vida, tu esposa, tu otro hijo, tu mamá, tus hermanos, porque los seres humanos a veces tenemos esa tendencia a amargarnos por todo, sobre todo las personas que creemos en Dios. Yo creo mucho que esa es la enseñanza, con un golpe fuerte, porque el cerebro aprende solo con agresividad. No, ¿por qué? Sino ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me quito a mi hijo? ¿Para valorar a mi esposo, para valorar a otros hijos o para valorar a mi mamá? La leche con sangre entra. Y es cierto, ¿sabes por qué? Porque si tú le pones un ejemplo básico, Pablo, cuando tú tienes un sueño hermoso, cuando tú tienes un sueño bonito, no te acuerdas. Te levantas bien y no te acuerdas. Tú cuando tienes una pesadilla te acuerdas toda la vida. El cerebro muchas veces aprende con crisis. El empleado que vive quejándose se quedó sin trabajo y ahí recién valora su sueldo. Si no se queda sin trabajo, no va a valorar su sueldo. Siempre va a pensar que es poco. Siempre va a pensar que literalmente le están pagando una tontería. Y ahí es cuando tú vienes a la vida del te mereces o quieres. Porque las personas cuando quieren un buen trabajo, las personas cuando quieren un buen carro o una casa grande, viven ansiosos, viven preocupados y viven alterados, irritables. Cuando tú sientes que te mereces, le das al tiempo la necesidad de que llegue. Ejemplo, Pablo, hay gente que tiene carritos del 70, del 80, del 90, no les cuidan, no valen las luces, no les limpian y quieren un carro nuevo. Gente que tiene casitas pequeñas, no limpian, no barren, tienen todo desarreglado, pero eso sí, quieren casa grande. Entonces te das cuenta de que esas personas, cuando limpian la casa chiquita, cuando limpian el carrito viejo, merecen un carro nuevo, porque están... Tú te ganas. Claro. Pero si tú eres de los que tiene una casa chiquita y dices, es que yo no arreglo porque en casa grande ya arreglo. No
eres feliz con lo que tienes, no vas a ser feliz con lo que te falta. Pasa con los seres humanos, Pablo. Pasa con los seres humanos. Queremos hijos perfectos, queremos amigos sinceros, queremos parejas perfectas, pero ¿qué damos? ¿Qué damos? Exigimos cosas que nosotros no damos. Tú a veces en una terapia de pareja dices, pero ¿qué exiges de tu esposo? Que sea fiel, que sea sincero, que sea amoroso. ¿Y tú qué das? No, es que yo soy un poco parca. O sea, tú pides algo que no puedes dar. Y ahí es cuando te frustras, porque la otra persona no puede funcionar a tu gusto. La vida no puede funcionar a tu gusto. Es dando y dando, ¿no? Es dando y dando. Y eso pasa en el trabajo, en la sociedad y en la familia. Es dando y dando. Estamos con Andrés Carrera. Aquí tenemos un compañero que yo le he discutido siempre. Él cree que la felicidad es el dinero. Yo digo que en el dinero no se encuentra la felicidad. De pronto se puede encontrar el suplir las necesidades y de acuerdo al nivel que uno quiere. Yo digo, el dinero es importante, pero no es lo básico. No es lo básico. Aparte que la felicidad nos han vendido como algo externo, como algo comercial. Tú ves que lastimosamente muchas empresas lo manejan la felicidad con el tema comercial. Y la felicidad simplemente son momentos, instantes. Tú te puedes sentir feliz a veces viendo un partido de fútbol, a los que nos gusta el fútbol, compartir con un amigo. Entonces te das cuenta que los momentos de felicidad son mínimos y hay que disfrutarlos. A veces pensamos que existen personas que viven felices toda la vida. Y es mentira. Todos tenemos problemas. Todos tenemos sensaciones negativas. Todos tenemos gente que en algún momento nos traiciona, nos miente, nos manipula, todos. Y es normal, Pablo. Y es normal, ¿por qué? Porque los animales atacan en secreto. Los animales son manipuladores y los animales son cómodos. Nosotros somos animales inteligentes. Y ese cerebro reptiliano instintivo es el que hace que a veces vivamos a nuestra conveniencia, que veamos lo que mejor nos favorece. Cuando tú eres consciente de ese cerebro reptiliano, aceptas que puedes caer en la mentira, en la traición, pero más consciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú no exteriorizas la felicidad. Tú no exteriorizas la felicidad. Hay gente, Pablo, que es feliz viajando, de nómada, de mochilero. Hay gente que es feliz encerrada en una oficina. Hay gente que tiene mucho dinero y no es feliz. Es decir, uno labra su felicidad. Claro. O crea su felicidad. Crea su felicidad. Claro. Crea su felicidad, Sí, porque sí. El 80% de nuestro cerebro, por lo general, vive pensando inconscientemente. Tú puedes estar en el parque o tú puedes estar en un partido de fútbol y estás pensando en el trabajo o en la familia. Y ahí es cuando dices, no estás concientizando tus momentos de felicidad. Si tú te sientes feliz haciendo cualquier actividad, disfrútala al 100%, porque eso es felicidad. La felicidad en la cabeza simplemente es oxitocina, dopamina, ¿y cómo se consigue? Con una sensación bonita. La felicidad no está en la plata, en la casa grande, en el carro lujoso. Está en momentos. Y si tú eres de los que disfruta los momentos diarios, comienzas a vivir aquí y ahora, en este momento. Y uno se acuerda lo que pasó con los hijos, con la mujer, y no se acuerda la sala que alegría me dio, ¿no? Claro. Y es lo que hablábamos. Sí. Pasa, Pablo, de que nosotros al cerrar el 2016 nos acordamos solo de lo negativo. Le despedimos del año a veces llorando. Mira, yo a veces hago chiste con una gente que a veces me pregunta, la gente que le pega al monigote, le pega y le pega y le pega y que sí, que el otro año tiene que irme bien porque termina golpeándole. Yo he visto. Y dices, pero ¿cómo? O sea, le vives pegando desde el 2000, 2001, 2002 y no te va bien. No te va bien. ¿Por qué? Porque le despides al año con iras. Le despides al año frustrado. Otros golpean diciendo que para que les vaya ¿que bien. le vaya bien? Mentira. Mentira, ¿no ves que al momento que le golpeas tu cerebro está generando cortisol, ira, está generando, y así le recibes al año, le recibes con esa sensación incómoda. Yeah. Desde las 11:58, 59 a las 12 de la noche del 2017, mucha gente lo recibe con esa sensación de incomodidad, de tristeza, de ira, y eso es lo que trajo el nuevo ciclo del 2017. Y fue inconsciente. ¿Le trasladas? Claro, le traslada la emoción. Yeah. Hay personas que en algún momento se concentran en que ese minuto, bueno, estar lo más feliz posible con los que están. Con los que estás con amigos, estás con tu familia, con tu abuelo, con tus hermanos, porque esa es la sensación primaria, la del 2017, 12 de la noche. Feliz, Pablo, feliz. Hay personas que ni siquiera la reciben porque ya están con alcohol en la cabeza, pero feliz. Entonces, ahí te das cuenta que
mientras más le pego al año 2016, nada me generaliza que el 2017 me vaya bien, porque le vivo pegando desde el 2000, 2001, 2002, 2003 y no me va bien. No es que el año tiene que irte bien, es que tú tienes que cambiar para que el año te vaya bien, porque le ponemos al año que nos vaya bien. Así es. Es que el 2017 tiene que tratarme Que bien. los pares me van mejor que los impares. No, yo tengo la obligación de que el 2017 sea bueno, que el 2017 sea enfático conmigo. ¿Cómo? Si tengo o soy de las personas que proyecta o que sueña, voy a ser de los que creen mis sueños. Voy a ser de los que creen mis proyectos, porque tenemos también la mala costumbre de que nos aprueben, ¿no? Es que yo tengo el sueño de hacer esto. Entonces llega la persona un poco limitada con los sueños y dice, no se cumple. O eso no funciona y ya te baja la emoción. Ya no tienes ganas de hacerlo. Dialogamos con Andrés Carrera, psicólogo. Andrés, mucha gente valora más a los amigos que a la familia. Sí, y créeme que a veces los amigos son la familia que uno escoge, porque la familia, a ver, siempre va a estar recatando tus errores, no por malos, sino por familia, porque somos de la misma manada. Y ahí es cuando tú quieres que el 2017 sea no tan malo como fue el 2016. Si tú eres de los que vive esperando que tu familia te apruebe, esperando que tu familia te reconozca, esperando que tu familia vea tus actos positivos, tú estás encargándoles de algo que no va a pasar. ¿Por qué? Porque tu familia, sobre todo si hablamos de padres a hijos o de abuelos a hijos, siempre nos van a ver como niños. Siempre nos van a ver a veces como indefensos. No porque sean malos, sino porque nos conocen nuestras debilidades. Y eso repetimos luego cuando somos padres. Obvio, repetimos, porque esa información paterna se activa cuando somos padres. Y ahí somos el papá que siempre nos quejamos. Y nos olvidamos cuando fuimos terneros. Nos olvidamos cuando fuimos terneros. Y eso que hay gente que dice, no, pero es que yo hago porque soy adulto. Entonces ahí es cuando los padres también desequilibran un poco a los hijos, porque los padres exigen, pero solo exigen no con el ejemplo de yo y me involucro a las reglas. O sea, si yo soy papá que no me gusta que mis hijos lleguen 12, 1, 2 de la mañana, tengo que ser un papá que llega a 10, 11 de la noche, pues, porque el ejemplo está en mis actos, no en mi palabra. Porque a veces aquí hay compañeros que dicen que ellos tomaron, ellos se drogaron, lo que sea, pero precisamente reclaman a sus hijos para que no hagan lo que ellos hicieron. Es decir, ustedes ya vieron mi película, mi vida, que les hice llorar a la mamá, le hice llorar a ustedes mismos. Pero no, por eso ustedes no hagan eso. No es válido, Pablo. A ver, ¿por qué? No es válido porque nosotros tenemos un cerebro instintivo reptiliano que va a hacer lo que nos dicen que no. Y funciona desde chiquitos. Cuando te dicen no topes la cocina porque te quemas, uno va y topa. Nadie aprende en cerebro ajeno, Pablo. Es como cuando uno dice, oye, me voy a Estados Unidos, no te vayas porque a mí me fue mal. A mí me trataron mal y uno dice, oye, no, pues. Eso pasa entre los padres de hijos. Los padres piensan que poniendo mi vida de errores, el hijo no los va a cometer. Mentira. 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 Porque el padre se equivocó, no quiere que el hijo se equivoque. El hijo se va a equivocar, porque de una equivocación se aprende. Entonces, si un padre sabe que pegó, que tomó, que hizo cosas negativas, el aceptar que no le fue tan bien es el primer punto. Y el segundo punto también, dejarle al hijo en un libre albedrío. ¿Por qué? Porque a veces somos tan exigentes con nuestros hijos que cumplen 16, 17, 18, 19, 20 años y se fueron. O pasan fuera de la casa. Llegan solo a dormir. El lenguaje, yo siempre mantengo un criterio, que el lenguaje del adolescente, el joven, es sin palabras, sin abrir de boca, sino de pronto era un chico que se cortaba el cabello bien y aparece ya con cabello largo, o comienza a ponerse piercing cuando él decía jamás va a poner, o comienza a tatuarse, o comienza a alcoholizarse, o comienza a drogarse. Yo digo, ese lenguaje, él no habla nada. Claro. Pero, oye, papá, estoy aquí, mamá, estoy aquí. No, y sabes que es normal. Es normal, Pablo, porque la etapa de la adolescencia es un desequilibrio hormonal en hombres y mujeres. Por eso te das cuenta que la adolescencia, tú puedes estar con un joven tranquilo y de la nada explota y se pone irritable o se queja o grita. Entonces ahí es cuando dice, tú no eras así, obvio, ya no es niño. Hay papás que quieren que se porten los adolescentes como niños, entonces llegan y dicen, pero es que mi hijo antes conversaba. Pero es que mi hijo antes se llevaba mejor con la familia, cuando era niño, cuando hacía caso. La adolescencia entre los 15 y los 21 años necesita pasar por un desequilibrio. ¿Qué es lo que le va a equilibrar al adolescente? La confianza con el papá o la mamá. Que no exista un papá prejuicioso que diga, no hagas eso, sino, a ver, mijito, hablemos. Tengo miedo que caigas en drogas, hablemos de drogas.
Mijo, tengo miedo de que te hagas alcohólico. Hablemos del alcohol. Porque hay papás que a esto le ponen como mitos. No, ¿cómo voy a hablar de eso? El mismo tema sexual. Si tienes miedo que tu hija, tu hijo salga embarazada o sea papá de adolescente, habla de embarazos. Habla de la parte sexual. Ya no estamos antes que esto era un tabú. Hoy tú tienes la obligación de 14, 15, 16 años, drogas, alcohol y sexo, hablar realmente con tus hijos. ¿Por qué? Porque ya está en la preadolescencia, adolescencia y adultez. Y algo que yo no admito es que los padres dicen, es que no sé cómo hablar. Pero es que vivimos experiencia, Claro. solamente hablar de lo que tuvimos, ¿sí o no? Y es la vergüenza. Claro. Porque también hay papás en donde tienen vergüenza de reconocer que se equivocan con los hijos. Entonces, los papás no reconocen que a veces se equivocan con los hijos, pero sí quieren que los hijos se reconozcan cuando son malos hijos. Entonces, ahí es cuando no existe un equilibrio. Uno puede hablar bonito, Pablo, pero si tú no le ves un lenguaje corporal tranquilo, por más feliz que me hable, y no le creo, porque la felicidad se transmite. Y la felicidad se transmite de padres a hijos. Hay padres que dicen, oye, pero se ve solo aburrido, con mala cara pasas, pero el papá vive solo quejándose o peleando. Entonces, exigimos con un ejemplo negativo. O sea, si mi hijo a mí me ve quejándome del trabajo, quejándome de las deudas, quejándome de mi esposa, mis hijos aprenden a quejarse. Se quejan de la comida, se quejan de la sopa, se quejan de la ropa. Y dice, pero ¿a quién aprenderías a quejarte? ¿A quién más? Pues? Es como antes pasaba, Pablo, y conversamos. Antes era de mala educación que un niño se mete en conversación de adultos. Entonces los adultos decían, calla, dice conversación de adultos. Iba a la escuela y el niño no participaba. No alzaba la mano, no pasaba el pizarrón. El profesor le llamaba al papá y decía, su hijo no participa, no alza la mano. Y el papá decía, pero ¿qué pasa si le enseñamos a hablar? ¿Cómo le está enseñando a hablar si en una reunión de adultos le hace callar al hijo? Y si es una reunión de adultos, el comentario del niño no afecta a la conversación de adultos. Literalmente, Pablo. Un niño puede comentar, uno le escucha, lo suelta y sigue conversando con los adultos. ¿Pero qué le está dando al niño? Seguridad de hablar en público. Pero si desde chiquitos nos cohíben con cada conversación de adultos, ¿cómo expresamos cuando somos adolescentes? O algo que pasa también. Cuando son niños, los papás les someten y les obligan a hacer las cosas. De adolescentes se vuelven rebeldes, están con el cuerpo más voluptuoso, más grande, ya no les hacen caso. Ahí el papá es el que sufre. Y no se da cuenta de que el niño es el reflejo del papá. Si el papá grita, si el papá pelea, si el papá hace cosas negativas, el niño de adolescente va a alterar esas posibilidades, va a ser agresivo, va a alterarse. Y el papá muchas veces, como le ve grande, como se siente ya un poco impotente, dice, no, pero es que no sé qué pasó. Uno tiene que cuidar lo que le está heredando el niño. Sobre todo en los primeros años, que es de 1 a 5 años, porque ahí tú equilibras la emoción del niño, claro. Me llega un mensaje al 0993714271. ¿Cómo luchar con los miedos ante el futuro? No tengo ingreso fijo y me asusta. Como los días con eso. Proyecto, Pablo, proyecto. A veces quedarse sin trabajo es la mejor oportunidad que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un trabajo, trabajamos para alguien. Y vivimos horas esclavizados para mantener a alguien por un sueldo básico. Tú cuando te quedas sin trabajo, instintivamente comienzas a evolucionar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hablemos de aquí de Quito. Tú ves muchos negocios que hoy son, pero increíblemente grandes y comenzaron con carritos pequeñitos. Y entonces tu memoria en necesidad comienza a expandir tu instinto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Me quedé sin trabajo, sí. ¿Para qué soy hábil? ¿Para qué soy hábil? Trabajé en una empresa de finanzas, tengo experiencia en finanzas, voy a ponerme una empresa. Porque ahora no necesitas un local para una empresa. Eso es otra cosa del siglo XXI. Hoy necesitas publicidad, Pablo. Hay mucha gente que dice, pero es que yo quiero ponerme un localcito de ropa, pero no tengo para la garantía del arriendo. Hoy, Facebook, publicidad. Traiga la ropa, invierta en poca ropa y publicidad, porque en el siglo XXI se maneja todo por redes. Solo está la incapacidad en la mente. Cuando exteriorizamos las cosas. Hay gente que ni siquiera tiene locales y tiene ventas por internet increíblemente. Y es desde casa. Entonces, nosotros cuando tenemos crisis, nuestro cerebro desarrolla o evoluciona nuestro instinto de supervivencia. Desde la parte consciente racional se puede poner al instinto de supervivencia también al dinero. ¿Por qué? Porque desde la parte racional necesitamos. Me dice, ¿cómo combatir esa competencia de los padres? ¿Quién cría mejor a los hijos? En mi caso, todo es por mi culpa, porque supuestamente no he reprendido. Yo pienso, Pablo, en ese punto,
lastimosamente, no sé si la gente comparta, pero yo creo mucho que esto de la liberación femenina se perdió mucho, porque hay mujeres que confunden un libertinaje total y es ese mismo tema el que hizo competencia. O sea, hoy compiten entre la pareja a ver quién es el mejor papá. Hoy compiten entre las parejas quién educa mejor. Y créeme, Pablo, que nada te generaliza éxito. En la vida nada te generaliza éxito. Es como antes pensaban que los que tienen calificaciones altas llegaban alto y los que tienen calificaciones bajas llegaban bajo. Mentira. Y en muchos casos era al revés, ¿no? Mentira, Pablo, mentira. Nosotros venimos de paradigmas a veces un poco complejos. Te das cuenta que hoy un niño puede ser malo para matemáticas, pero puede ser para pintura, puede ser para arte increíblemente habilidoso. Entonces, no generaliza nada éxito. El que tu hijo sea educado o el que tu hijo sea un poco más suelto, no generaliza éxito. Hoy hay personas que no tienen título y están más paradas tal vez que personas que en algún momento tienen título. Hay mucha susceptibilidad a momentos a propósito de lo que tú acabas de decir, si la gente estará de acuerdo. Yo estoy pensando de acuerdo a la liberación femenina, más bien algo que sea positivo, como que le dañaron. Yo sí considero que la mujer debe prepararse. Sí. Debe prepararse. Que tenga derecho a trabajar. De pronto puede dar más ingresos que el varón. Puede ser la mujer el sostén del hogar. Yo digo, el matrimonio es una empresa. Claro. Es una empresa que todos deben aportar. Ahora también hay que identificar que los hombres y las mujeres no somos iguales. No somos iguales, Pablo, porque los hombres somos impulsivos. Los hombres somos impulsivos y las mujeres son un poco más sensitivas. Las mujeres tienen como que el análisis sensitivo un poco más elevado que el hombre. El hombre a veces no se hace relajo por cosas. Tú ves que una mujer puede escandalizarse. Entonces ahí te ves muchas veces la diferencia entre el hombre en la parte familiar, tal vez va a ser bueno para las actividades físicas con los hijos. La mujer va a ser tal vez un poco más preparada para las actividades hogareñas en la casa. No minimizando de que uno funcione más que el otro, pero sí reconociendo de que puede ser mejor en algunas cosas. Se evita uno de competir con la pareja. Se evita uno de competir, obviamente, con quién es mejor. Tú decías algo antes, cuando nosotros peleamos, es que tú le malcrías. Y es como que irresponsable culparle al papá que le está malcriando. Si los hijos tienen que mantener un equilibrio, tiene que haber el rígido y el pasivo. Es un equilibrio, es una empresa. Claro, es como el detective. Va el detective bueno y el detective malo. La familia es de eso, porque con dos papás estrictos, los hijos a los 16 años se van de la casa. Con dos papás pasivos, los hijos terminan haciendo lo que les da la gana. Tiene que haber el que limita y el que accede, porque es un equilibrio. Ahora, si se turnan, es más factible para los dos. Yo más que nunca en este mundo moderno, donde todos nos queremos realizar, hombres, varones y mujeres, hay que repartir responsabilidades, ¿no? Claro. No es cuestión de que la mujer, no, pues a vos te toca hacer todo en la casa, no es tal, ¿no? Claro. Hoy hay, como se dice, amos de casa, lo claro, que antes había. Claro, y son buenos, claro, son buenos, sí, literalmente. Sí. Y como tú decías, o sea, el hecho de que, bueno, aceptar de que la mujer puede ser un apoyo es bueno. Porque mira, Pablo, antes la mujer era sumisa, pero la mujer mantenía igual el equilibrio de la casa, pero en perfil más bajo. Sí. En perfil más bajo. Tú puedes unos años atrás, siempre ha sido la mujer el equilibrio de la casa en perfiles bajos. Hoy es un perfil alto, pero tal vez hay mujeres que les crece el ego y el orgullo. Y ahí es cuando se genera una competencia de pensar que soy mejor que el hombre. No. Pero podemos trabajar en conjunto reconociendo las habilidades de la mujer y reconociendo las habilidades del hombre. Evitamos discutir. Evitamos generar prejuicios, porque también eso es una pelea que las parejas tienen, que pienso que a mí me criaron mejor que a ti. Entonces, mis papás me criaron mejor que tus papás. Y no se dan cuenta que son filosofías distintas, filosofías familiares distintas. Yo no puedo pensar que a mí me criaron mejor que a ti. No puedo, son costumbres alteradas de nuestros ancestros. Pero si nosotros evolucionamos, porque vivimos evolucionando, vamos reconociendo cuáles son las cosas que no me gustan de mi familia y cuáles son las cosas que me gustan de la familia de mi esposa. Porque si uno viene de familiares un poco agresivos, un poco malgeños, uno reconoce que puede ser malgeño. Claro, pero si evolucionas puedes tal vez tener el control del malgeño. Pero si tienes una esposa que te vive recriminando a tu malgeño, vas a vivir malgeño todo el día. Te envían saludos a Andrés Carrera, a los padres de Misael. Gracias, sí. Lo estamos escuchando, dice. Gracias, saludos. Me dice... Feliz año.
Un saludo para Andrés, felicitaciones de excelente programa. Ketty Sandoval les dice un mensaje. ¿Cuál sería? Estamos comenzando el año. Esto de que hayan transcurrido 8 días, está el año enterito, aunque de aquí a un mes diremos el año cómo vuela, definitivamente. ¿Cuál sería tus tips para que la gente camine durante este 2017? Empoderarse, Pablo. Nosotros tenemos el poder de hacer la vida como nosotros deseemos desde nuestra cabeza, desde nuestra mente. Evitemos creerle todo al cerebro. Nosotros, yo siempre digo, al cerebro le ponemos en una jerarquía como que fuera Dios. Entonces, el cerebro a veces nos tiene preocupados por cosas imaginarias. Nos preocupamos porque tengo el viernes que pagar una deuda. Entonces paso lunes preocupado, martes preocupado, miércoles preocupado. Jueves o viernes, si pague o no pague la deuda, no va a cambiar mi vida. No va a cambiar mi vida. Dejemos de ser limitantes y exigentes con nosotros mismos. Nos exigimos tanto, Pablo, que a veces no podemos con nuestras cosas y terminamos exigiendo a los demás. Es que tú tienes que ser así. Es que tú tienes que ser así. Y yo me pregunto siempre a los creyentes, y yo como digo, creo mucho, si Dios nos dio libre albedrío, ¿quiénes somos nosotros para prohibirnos? ¿Quiénes somos nosotros para prohibirnos? Pablo, desde la misma adolescencia. Hay padres que están preocupados porque el hijo tal vez consume drogas, consume alcohol y dice, ya se perdió. No. Si usted le dio pilares desde los 0 meses hasta los 12 años con una información básica, saldrá de eso. Saldrá de eso. Pero si le dio pilares, si en el momento de droga y alcohol no genera rechazo, sino genera autoconfianza con el papá. Mijito, estás metido en esto, busquemos ayuda. Mijo, estás metido por eso, ¿por qué estás fumando? Muchas cosas, muchas secuelas de las adicciones de los adolescentes son los mismos problemas familiares. Los mismos problemas familiares. Papás que son exigentes, papás que quieren hijos perfectos. Yo no sé en qué momento les metieron que los hijos son perfectos. ¿En qué momento se metieron en la cabeza de que les van a hacer caso toda la vida? En ningún momento, Pablo, somos libres. ¿En qué momento nosotros esperamos que nuestros hijos cumplan nuestros sueños? Que es que mi hijo tiene 2, 3 años y yo quiero que sea doctor o quiero que sea de futbolista. No, yo tengo que respetar los gustos de mi hijo porque es libre. A veces papás son cohibidos por sus sueños y quieren que los hijos cumplan los sueños de ellos. Y el hijo es el que le ve incómoda la vida. Hablamos con Andrés Carrera, psicólogo. Tú, Andrés, en tu consulta, ¿cómo va la gente? ¿Qué van por depresión? ¿Cómo está este nivel tuyo en consulta? Cuenta. Sabes que la gente tiene una queja con el pasado siempre, Pablo. Yo al comenzar la terapia siempre le pregunto que califique su infancia, su adolescencia y su estado de adultez. Y muchas veces la infancia y la adolescencia siempre es negativa. Entonces desde ahí viene el problema. Es que mi infancia fue triste. Es que mi papá, claro, mi papá me pegó. Mi mamá no me dio las oportunidades. Y yo creo humildemente, pueda que me equivoque, pueda que no tenemos el derecho a criticarles a nuestros papás. Yo mantengo esta tesis. No podemos, Pablo. Ni juzgarles a los padres. No podemos. Yo mantengo esta tesis, no señor. podemos. Sí. ¿Por qué no podemos? Trajeron al mundo. Claro. Dios les pague. No, y aparte, que nos trajeron al mundo, Pablo, los que somos papás nos damos cuenta que no es nada fácil cuando son bebés. El cambiarles el pañal, el tener para las leches, el estar pendientes de que no les pase nada. ¡Basta! ¿Por qué sentimos que tenemos el derecho a criticarles? Porque tengo un papá agresivo. Tú no te imaginas cómo era el papá de tu papá. Tú no te imaginas cómo era el abuelo de tu papá, porque uno dice es que mi papá me pegaba mucho, pero genéticamente tal vez a él le criaron así. Y peor. Claro. ¿Quién quiso que él tal vez contigo fue un poco más accesible, pero un poco? Entonces cuando uno se piensa o cree con el derecho de criticar a un papá, ya está mal. Porque cuando tú le criticas a tu papá, vas a poner en tu personalidad muchas falencias. Y recuerda antes, ¿cuándo íbamos a hablar con nuestros padres de sexo? No. Hoy con nuestros hijos sí podemos hablar de sexo. Claro, porque antes el mundo se llevaba de muchos mitos. Algo que la radio aquí sufre bastante es porque supuestamente en ciertas franjas horarias no podemos hablar de cosas que yo digo deberíamos nosotros más bien hablar, obviamente, de una manera adecuada, para los horarios. Y aquí se prohíbe por todo y multas a cada rato por hablar cosas que son del cotidiano vivir. Yo digo, a ver, una criatura de 4 o 5 años ¿no se da cuenta que su madre llora porque su padre capaz que está con un amante? Claro. Y en ese momento no vamos a decir amante, que mi hijita es una señora que se enamoró de mí, de tu esposa. No, pues hombre. Y aquí cuando se habla de esa palabra amante, la Supercom, ¿qué hace? Te multa, porque decir amante en un horario
es pecaminoso para los chicos que escuchan. No, y es real. Y es real. ¿Por qué? Porque cuando los niños están, sobre todo, trabajando desde a corta edad con su cerebro reptiliano, son perceptivos. Y los niños perciben las sensaciones de los papás. Los niños se dan cuenta cuando los papás están enojados. Y los papás, por más buenos actores que sean, los niños sienten cuando los niños sienten cuando los papás no se aman. Hay compañeros que aquí hablan sus vivencias. Yo, todo mi programa siempre he hablado de vivir de uno. Y hablan sus vivencias, vea. Yo he sido drogado. Yo he fumado marihuana. Yo he sido borracho. ¡Multa! Porque ¿cómo puede ser eso un horario familiar? No. Que usted está dañando al niño o al adolescente que está escuchando. Es una realidad. Eso hace a Superjoven, me parece una estupidez grande. Claro, porque una mojiguetería. Siguen con pensamientos caducos. Porque imagínate hasta más bestial, ¿no? Que el Pablo Montenegro diga que él fue todo borracho y que le pasó estas cosas. ¿Qué mejor que una persona que de un modo u otro, de otra manera, se ha conocido en un ambiente, hasta entre comillas, respetable? ¿Cómo? Lo logró, salió. Claro, y también no escandalizarnos, Pablo, porque perderse es parte de nuestro camino. Precioso. Claro. Perdernos es parte de nuestro camino. Perdernos es parte de encontrarnos. Cuando uno en algún momento cuenta de que sí, yo pasé esto, estoy reconociendo que no soy perfecto, pero claro, a pesar de eso, estoy donde estoy. Estoy donde estoy. Y aquí también hay algo que comparto contigo. Hoy información hay en el internet y en los celulares de todo. ¿Y quién controla? Claro, nadie controla. Entonces dices, en la radio no pueden hablar de esto. Pero a un clic, los niños se enteran de todo. Entonces, nosotros como papás tenemos que estar conscientes de que los niños, por más pequeños analíticos que sean a corta edad, sienten, Pablo, sienten. ¿Y sabes cuándo se ve el problema? Cuando son adolescentes. Claro, eso digo, es el lenguaje, claro, ahí explota. Y explota. Claro. Ahí te das cuenta que son irritables. El mismo hecho de tener enamorados. Hay papás, y yo tengo que decirlo, que prohíben 16, 17, 18 años que tengan enamorados o enamoradas. No es la hora. No es la hora. A los 20, 21 se quedan embarazadas. O a los 20, 21 se enamoran como una persona de 16 años. Y los papás son los preocupados. Y todo es un proceso, Pablo. La mejor edad para que uno como padre pueda cotizar que el hijo tiene que tener enamorado es 16, 17, 18. ¿Por qué? Porque sus hormonas están tan alteradas que necesita expandir con otra persona con una sensación de amor, desilusión y tristeza, que es parte del amor. Pero si yo dejo que mi hijo esas sensaciones pase a los 20, 21, 22 que tiene los primeros, va a sufrir. Los papás nunca son culpables. Claro. En las terapias los papás nunca son culpables. O lo que pasa es que se culpan entre papás. Es que tú me has dicho que no tenga enamorado. Y uno dice, no. Estamos en el siglo XXI en donde necesitamos a los hijos que vivan. Los hijos no aprenden por lo que uno les dice. Los hijos aprenden por lo que viven. Uno puede decirle, mijitos, no tenga amigos malos. Pero los amigos malos hablan en todo lado. El hijo tiene que aprender a decir sí y a decir no a los amigos malos. Seguridad. Personalidad. ¿Cuáles son los problemas de los papás con los hijos? Les prohíben amistades. Es que el vecino te está dañando. Es que desde que le conociste a él te dañó y dice, no, vea, no le culpe a su amigo. Si usted sabe que puso buenos pilares en su hijo, ¿cuál es el problema que tenga malas amistades? ¿Y qué es una mala amistad también? Porque uno puede encontrar una persona de corbata más mojigata que uno tatuado. Me dice, felicitaciones al amigo psicólogo Andrés Carrera. Aprendí mucho y reconozco mis errores como padre, pero se hace lo posible hasta lo imposible por ellos. Es una auténtica realidad, ¿no? Es una realidad, Pablo. Los padres damos la vida mañana por ellos, sí. Y eso muchas veces dentro de la terapia del adolescente es concientizarle a él, porque los adolescentes a veces llevan tanta iras con los papás que uno dice, oye, créeme que si lo hizo porque te ama, claro, porque no quiere, porque el amor no es lo que nos pintan, el amor no es bonito, el amor es posesivo, el amor es pasional y el amor a veces es incontrolable. Y peor, el amor de padre a un hijo es incontrolable. Sí, es que el amor es ciego, ¿no? Y peor aún cuando venimos genéticamente trayendo cosas negativas. Papás que se quejan de los papás delante de los hijos. Claro. Papás que se quejan de los abuelos delante de los bisnietos. Entonces te das cuenta de que ya es una cadena emocional. Y yo creo mucho también en los karmas y en los dharmas. Si yo en algún momento soy de los que me quejo de mi papá, mi hijo se va a quejar de mí en algún rato. Sí, yo sí creo también en el karma. Claro. Sí. Entonces yo digo, cuando a veces digo, hay que sacarles de ese karma, ¿no? Claro. Sí. Y haces un dharma. Estamos hablando de un tema hinduista. Haces un dharma. Un dharma es una acción cambiante al karma. Si tú sabes que eres un papá que en algún momento sí le agrediste a tu hijo en infancia, fuiste muy sometedor y hoy te das cuenta que te equivocaste, hoy, 8 de enero, es la oportunidad para sentarte con tu hijo y decirle, discúlpame si te pegué o discúlpame si te ofendí, porque también cometo errores, hijo.
Porque hay papás que no quieren reconocer errores con los hijos porque me dicen y me han dicho a mí, es que perdería el respeto. El respeto no se gana con agresividad, el respeto no se gana con golpes, el respeto se gana con sutileza e inteligencia. Así se gana el respeto. Me dice, en el colegio de mi hijo me dicen que tiene falta de atención, he estado casi un año en un centro psicológico, pero yo no veo resultados. Ahora una amiga me dijo que le haga ver con un neurólogo para que le haga estudios y descartar otras situaciones. No sé qué mismo hacer. A veces pienso que solo es cuestión de más paciencia y amor de mi esposa y mía hacia mi hijo. Sí, yo creo que sí, porque los hijos tienen una manera de llamar la atención, se puede decir hasta incómoda para los papás, porque están llamando la atención. Un adolescente, un niño, cuando genera problemas en el hogar es porque está llamando la atención. Y es lo que hablábamos hace algunos minutos. Nosotros como papás podemos aparentar ante nuestros hijos que no peleamos y que nos amamos. Pablo, me cuesta decirlo, pero hay parejas que son amigos. Hay parejas que están casados, hay parejas que son pareja y son amigos, nunca se besan, nunca se abrazan, nunca le dice te amo delante de los hijos. Y ahí es cuando los hijos sienten esa disonancia de qué es una pareja. Ese vacío, ¿no? ¿Qué es una pareja? Claro. ¿Solo un acompañante? ¿Qué es una pareja? Y ahí es cuando el papá concientiza, desde hace cuánto yo no le digo a tu mamá que le quiero, que le amo, que es importante. No, pero es que si le digo, no, dígale. ¿Cuál es el problema? Claro. Y eso es comenzar el 2017 actuando. Pablo, hacer acciones buenas nos hace bien a nosotros, sin esperar que los otros actúen bien con nosotros. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos fallamos. Todos los seres humanos tenemos errores, todos tenemos virtudes, pero ¿qué concientiza? De que si yo acepto mis errores, voy a aceptar los errores de los demás. Pero si yo me creo perfecto, voy a querer que todos sean perfectos. Andrés, quiero agradecerte. Andrés Carrera, que es psicólogo y que le invitamos para que en un momento determinado nos dé un baño a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, y reflexionemos a veces cosas que sin querer, de manera inconsciente, estamos equivocados. Andrés, un abrazo gigante por tu presencia aquí en la radio, que hemos querido hacer precisamente el primer programa del día domingo, dando una motivación a los radioescuchas que esperamos lo reciban de esa manera. Yo igual, con todas las bendiciones, y que decirles que aprendan a agradecer. Sabes que nosotros siempre pedimos todo pedimos y no agradecemos. No agradecemos el aire, no agradecemos la cama, no agradecemos el techo, no agradecemos la comida, solo vivimos pidiendo. Aquí también hay algo que pasa en los seres humanos. El cerebro reptiliano es un poco insatisfecho y siempre va a estar insatisfecho. Pero si a los seres humanos nos dieron el neocórtex, que es la razón, necesito razonar de todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo es algo que alguien más quiere. Porque yo a quienes tengo es alguien que tal vez los quiere. Entonces tengo que valorar lo que tengo para que llegue lo que me falta. Si yo no valoro lo que tengo, no va a llegar lo que me falta. Si uno es feliz con lo que tiene, tal vez será feliz con lo que le falta. Pero si uno no es feliz con lo que tiene, Pablo no va a ser feliz con lo que le falta. Yo siempre igual, darles toda la bendición del mundo, avisarles que nosotros estamos hoy atrás de Solca, estamos con el consultorio nuevo. No, sí, no te creo. Sí, nos cambiamos, estamos con un consultorio nuevo de Las Viñas, E1397 y Guayacanes, es justo atrás de Solca. Atendemos previa cita, o bueno, hoy también estamos atendiendo a la gente que se puede acercar directamente al 0998-650821 o al 0987-566-914. En Facebook como Mandala Holístico me pueden encontrar, o a las personas que puedan seguir escuchando tal vez programas de motivación, tengo un canal de YouTube que se llama Lo Sencillo de la Vida, y hablamos de todos estos temas, de todos los temas, de cómo tú rompes paradigmas paternos, cómo tú puedes vivir el presente, cómo tú puedes manejarle al cerebro, porque manejarle al cerebro es grave, es difícil. Es decir, que el cerebro nos maneja a nosotros, como tú dijiste. Claro, el cerebro nos maneja a nosotros. Sí. Y recordarles, como les dije, estoy atrás de Solca, pueden ir, en el timbre tienen el rótulo y les esperamos con toda la bendición del mundo. Disfruten, sean felices, vivan el presente.
Ya Vivo en el compré, presente. compré casita, Andrés, para que no estés Ya como compré. que- Ah, este Ya compré. Estoy viviendo en la mitad del mundo. Ay, ay, ay. Entonces la casa está en la mitad del mundo y el consultorio ya lo dejamos a Solca, porque no va a ir la gente a la mitad del mundo. Ay, ay, Y sí, sabes sí, que sí. estoy contento porque Sí. estoy con un nuevo ambiente. Comencé el 2016, gracias a Dios, con la casa que ya es de nosotros, que la compramos, y con el consultorio nuevo. Entonces la mitad del mundo es un lugar más tranquilo, súper menos bullicioso, y estoy feliz porque mi hijo también ya tiene como que campo, césped para correr y todo. Entonces me alejé de la ciudad por lo menos las noches. Y en el día en el consultorio que estoy atrás de Solca. Qué chévere. Sí, sí. Se te agradece, Andrés Carreras, Gracias. psicólogo, amigas y amigos. Hemos presentado Amanecer Deportivo.